Toca el tema de amenaza de parto prematuro en el módulo de obstetricia. Nos vamos a basar en la siguiente literatura: Obstetricia de Ricardo Schwartz y Obstetricia de Williams, 23ª edición. El parto prematuro se considera una anomalía en la duración del embarazo. Es la interrupción del embarazo antes de la semana 37 cuando es menor de 259 días o si el peso es menor de los 2.500 gramos. Es inmaduro si se presenta entre la semana 22 y 27. En términos de neonatología se considera pretérmino moderado entre la semana 32 y 36, pretérmino severo entre la 28 y 32 y pretérmino extremo menor de 28 semanas. El nacimiento de un niño prematuro lleva implícita una repercusión importante en las familias y elevado costo monetario para los sistemas de salud. Los niños que sobreviven tienen un aumento en el riesgo de discapacidad visual, auditiva y de aprendizaje durante toda su vida. Los recién nacidos de bajo peso, menores a 2.500 gramos, el 60% realmente son prematuros y el otro 40% son pequeños para la edad gestacional. Según el punto de vista del pronóstico fetal, los inmaduros entre 500 y 1.000 gramos y entre la semana 22 y 28 tienen peor pronóstico fetal, y los prematuros entre 1.001 y 2.500 gramos de la semana 29 a 36 tienen un mejor pronóstico fetal. La frecuencia varía del 5 al 9% según las condiciones de cada país. Va a ser menor en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá. Presenta el 70% de la mortalidad perinatal a nivel mundial. Es un problema de salud perinatal. Bolivia tiene una frecuencia del 10% y el área más frecuente es el área oriental. La etiología es multifactorial. Los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables, y todo termina en un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, según Francesca Gottschall. Puede ser por exceso en las contracciones, aumento en el líquido amniótico, por tener más de un feto, interrupción de la circulación placentaria, factores cervicales, ruptura prematura de membranas, infecciones o estimulación hormonal. Los factores maternos asociados, el más importante es que se tenga un antecedente de parto pretérmino. Cuando se tiene un índice de masa corporal bajo, cuando hay fatiga laboral, estrés, nivel socioeconómico bajo, drogadicción, cuando fuman más de 10 cigarros por día, alcoholismo, si la edad es menor de 17 años o mayor de 35, en embarazos con técnica de reproducción asistida, antecedentes de cono cervical, o si se tiene un periodo intergenésico corto, menor de 6 meses. En cuanto a la comorbilidad materna, se va a presentar más cuando la paciente es nefrópata, tiene neumonía, cardiopatías, trastornos del metabolismo como diabetes mellitus, trastornos de tipo endocrino como hipo o hipertiroidismo, trastornos hipertensivos tipo preeclampsia, eclampsia o defectos mullerianos, aumentando el riesgo de 2 veces de desarrollar parto pretérmino. Las enfermedades infecciosas asociadas son el cólera, la fiebre tifoidea, tuberculosis, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes genital, sífilis, chagas, hepatitis o colpitis papular. Y el factor asociado más frecuente es la infección de vías urinarias. En cuanto a los factores fetales, se va a presentar más con fetos malformados, con mielomeningocele, fetos muertos, macerados, restricción del crecimiento intrauterino, eritroblastosis fetal, torcho congénito o embarazo gemelar. En cuanto a los factores ovulares, se va a presentar cuando hay una ruptura prematura de membranas, polidramnios, oligohidramnios, placenta previa, abrupto placentario o brevedad del cordón umbilical. Hay diferentes vías que pueden desencadenar un trabajo de parto prematuro. Existen factores neuroendocrinos miometriales por distensión que aumentan los receptores de oxitocina, los gap junctions y el aumento de prostaglandinas. Los factores fetales que aumentan los estrógenos, receptores de oxitocina en amnios y decidua, aumenta prostaglandinas, oxitocina y vasopresina, y los factores cervicales que aumentan los estrógenos, prostaglandinas y relaxinas, que van a generar colagenasas, ácido hialurónico, dermatansulfato y condroitinsulfato y agua, lo que va a terminar por generar modificaciones cervicales, contracciones uterinas,
aumenta el reflejo de Ferguson y es un círculo vicioso. Uno de los marcadores biológicos puede ser la determinación de estriol en saliva, la medición de interleucinas y fibronectina en secreciones endovaginales. Estas como resultado, por ejemplo, de estrés psicosocial, que genera la liberación de factor liberador de corticotropina en hipotálamo y la liberación de prostaglandinas en amnios, corion y decidua materna, lo que genera contracciones uterinas, maduración cervical. También la infección de vías urinarias activa las interleucinas, las prostaglandinas en membranas ovulares y decidua y genera contracciones y maduración cervical. Unos ejemplos son: el estrés materno va a activar el eje hipotálamo-hipófisis materno-fetal. La inflamación coriodecidual o sistémica también va a activar factores agudos de respuesta inflamatoria. El desprendimiento de placenta genera una hemorragia decidual. El embarazo múltiple, anormalidades uterinas y polidramnios generan distensión patológica. Afectan al corion, a la decidua, generan proteasas, generan uterotoninas, liberación de fibronectina, que aumentan contracciones uterinas, cambios cervicales, ruptura prematura de membranas y se asocia todo esto a un parto pretérmino. Un marcador predictor de parto pretérmino son las modificaciones segmentos cervicales. Depende de la vascularidad y del espesor del segmento inferior y del cuello uterino y su posición horizontal, vertical, el largo y la dilatación del canal. Un cervix corto se asocia a la generación de parto pretérmino antes de las 35 semanas. Generalmente una longitud cervical entre 22 y 24 semanas por debajo de 25 milímetros se asocia 2 veces con el riesgo de presentar parto pretérmino antes de la semana 35. La fibronectina es otro marcador predictor. Su presencia en secreciones cérvico-vaginales después de la semana 22 es un marcador de disrupción de interfase corio-decidual. Si es positiva, se relaciona con riesgo de 6 veces de desarrollar parto pretérmino antes de la semana 35 y 14 veces más antes de la semana 28. También es un predictor para la ausencia de parto pretérmino entre 48 horas y 7 días, y es positiva si presenta una cantidad de 50 nanogramos por decilitro. El ultrasonido es muy útil para predecir el parto prematuro. Un cérvix de 25 milímetros se relaciona con un riesgo menor del 1% de desencadenar parto pretérmino. Un cérvix de 15 milímetros se relaciona con un riesgo de 5%. Un cérvix de 5 milímetros se relaciona con un riesgo del 80%. La longitud cervical menor a 25 milímetros antes de la semana 28 es un importante predictor de parto pretérmino, al igual que medirla entre la semana 28 y 31.6 si presenta menor de 20 milímetros o si presenta menor de 15 milímetros en la semana 32 o más. En los hallazgos histológicos podemos encontrar hemorragia en la decidua por activación local de factores de trombina que se unen a los receptores del miometrio y estimulan la contracción uterina. El diagnóstico se establece primero definiendo bien qué semana de gestación es. El parto pretérmino se desencadena o se diagnostica si se presenta entre la semana 22 y 36. La exactitud de las semanas depende si la fecha de última menstruación es confiable con ciclos regulares o si se determina con un ultrasonido del primer trimestre. Si las contracciones uterinas son dolorosas y su frecuencia es mayor a lo normal para sus semanas, es decir, si presenta más de 2 a 10, de 4 a 20 o de 8 en una hora y son detectables por palpación o tocografía, y si estas contracciones permiten la modificación del cérvix, ya sea que tenga un borramiento mayor del 80%, dilatación de más de 2 centímetros, si su posición es central, o si el cérvix es menor de 20 milímetros con una fibronectina positiva. Y nos podemos adyuvar del estado de las membranas.
Si no se tiene muy clara ninguna de estas, se van a ir sumando los factores relacionados, como el parto prematuro previo, infección urinaria, ruptura prematura de membranas o fibronectina. Entonces, el diagnóstico se va a plantear en función de la edad gestacional, entre 22 y 36 semanas, presencia de contracciones uterinas de 8 o más en una hora o más de 4 en 20 minutos, superación del umbral del dolor, dolor en espalda baja, presión en vagina, reblandecimiento del cuello, acortamiento cervical, dilatación cervical mayor de 2 centímetros, borramiento mayor del 80%, y si la actividad uterina alcanza los 90 unidades Montevideo. ¿Qué exámenes se solicitan? Se solicitan los exámenes básicos prenatales, biometría hemática completa, examen de orina, glicemia en ayunas y grupo IRH, así como ultrasonido endovaginal, exploración de líquido amniótico. Se va a valorar si ya se colocó esquema de madurez pulmonar y la toma de fibronectina en secreción vaginal. Para la prevención tenemos a la progesterona. La progesterona se puede utilizar en pacientes con una longitud cervical inferior de 20 milímetros entre la semana 16 a 24. Se puede también utilizar un cerclaje cervical si se tienen casos de parto prematuros previos o un diagnóstico previo al embarazo de incompetencia ixmicocervical. También se debe de tomar en cuenta la antibioticoterapia en la bacteriuria sintomática, en la vaginosis bacteriana, y se debe de evitar o disminuir la infección por estreptococo beta hemolítico. La antibioticoterapia es muy importante en la ruptura prematura de membranas dependiendo de las horas y durante el trabajo de parto prematuro. El cerclaje se recomienda en pacientes con antecedente de parto pretérmino y cervix corto, con embarazo historial de 3 abortos espontáneos tardíos o partos pretérmino. Si se tiene un antecedente de parto pretérmino y un ultrasonido normal, se puede utilizar entre la semana 11 y 13. Y si se tiene un antecedente de parto pretérmino, es necesario realizar el ultrasonido endovaginal cada 2 semanas para detectar una longitud menor de 25 milímetros. Para el tratamiento farmacológico utilizamos diferentes agentes tocolíticos con la finalidad de inhibir las contracciones uterinas. De los primeros que vamos a hablar van a ser los betamiméticos, que son agonistas de receptores beta-adrenérgicos. Las catecolaminas y fármacos sintéticos con afinidad a adrenoreceptores alfa y beta van a producir contracción o relajación. Los beta-2 son los que predominan en el músculo liso. Su estimulación provoca broncodilatación, vasodilatación venosa arterial y relajación de las contracciones uterinas. Entonces son los utilizados en obstetricia. Como ejemplos tenemos a la ritodrina, al fenoterol IV, que se utiliza en 2 microgramos con estricto control de la frecuencia cardíaca materna, que debe estar por debajo de los 120 latidos por minuto. Y se debe de suspender el tratamiento con los betamiméticos cuando las contracciones han disminuido en menos de 2 a 3 en una hora por un mínimo de 4 horas, cuando la contractilidad no disminuye después de una infusión de varias horas o si el parto progresa superando los 4 centímetros de dilatación. Otro de los agentes tocolíticos son los inhibidores de la síntesis y liberación de las prostaglandinas. Como ejemplo tenemos a la indometacina, que reduce la contractilidad y tiene un efecto agregado sobre los betamiméticos, prolongando su efecto hasta 72 horas, momento en que actuarán los betamiméticos. La indometacina inhibe la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. Se utiliza en una dosis de 100 miligramos vía rectal cada 12 horas, seguida de 50 miligramos cada 8 horas por 72 horas. Y como ya dijimos, puede combinarse con betamiméticos. Como efecto secundario materno está la agranulocitosis, la enfermedad ulceropéptica y cuadros diarreicos. Y los fetales son la disminución del filtrado glomerular, hipertensión pulmonar y cierre prematuro del conducto arterioso, insuficiencia tricuspidia. Como contraindicaciones tenemos que no se debe utilizar en embarazos mayores de 32 semanas por su relación con el cierre prematuro del conducto arterioso. No se debe utilizar en enfermedad acidopéptica activa o enfermedad renal, hepática o hematológica materna. Los bloqueadores de canales de calcio es el tratamiento de primera línea. El nifedipino
bloquea el ingreso a la célula del calcio provocando relajación del músculo liso. Se utiliza en una dosis de 10 miligramos sublingual cada 20 minutos hasta completar 40 y continuar con 20 miligramos cada 8 horas por 3 días, previa hidratación materna, ya que un efecto importante secundario es la hipertensión arterial, otro la taquicardia, cefalea, vértigo, náuseas y bochornos. Está contraindicado, no se debe de combinar con beta-miméticos y sulfato de magnesio y no se debe utilizar en cardiopatía coronaria y enfermedad vascular. El nifedipino, al reducir la resistencia vascular, va también a aumentar la hipotensión materna y por lo tanto aumenta la hipoperfusión uteroplacentaria. Es de suma importancia tener vigilada a la paciente durante su uso vía oral. Otro agente tocolítico son los antagonistas de la oxitocina. Estos bloquean los receptores de oxitocina en el miometrio inhibiendo las contracciones en los primeros 10 minutos. El atosiban se utiliza en 3 fases. La primera es en bolo, la segunda durante 3 horas y la tercera durante 45 horas. Como efecto secundario tenemos a la cefalea, la taquicardia, la hiperglucemia y como contraindicación está que no se debe utilizar en embarazos menores de 24 semanas o mayores de 34 semanas. Los esteroides son un tratamiento importante en los bebés prematuros, ya que aceleran la maduración de la función pulmonar. Van a disminuir el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia intraperiventricular y por lo tanto la mortalidad materna. También se ha visto que tienen menor complicación los nacidos prematuros cuando se colocaron esteroides. La administración de la terapia antenatal con esteroides se asocia con una reducción significativa de la mortalidad neonatal, acelerando la biosíntesis del surfactante pulmonar a través de 2 vías, la primera del núcleo de células alveolares 2 y la segunda por el sistema ATP-AMP cíclico AMP. Los esteroides más utilizados son la betametasona y la dexametasona, ya que el efecto es 4 a 6 más que la hidrocortisona. Se unen a proteínas plasmáticas tanto la betametasona como la dexa en un 90%. El metabolismo de ambas son hepáticas. Tiene una vida media plasmática la de betametasona de 5 horas, la dexametasona de 4 horas. Una vida media biológica entre 36 y 54 horas. Van a favorecer el desarrollo estructural pulmonar aumentan la producción de elastina, colágena y el adelgazamiento de los tabiques alveolares para facilitar el intercambio de gases. Y las dosis que maneja son betametasona, 12 miligramos intramuscular por día durante 2 dosis. Y dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Entonces, instaurar un tratamiento de uteroinhibición con el fin de anular las contracciones uterinas y prolongar la gestación para aplicar el esquema de madurez pulmonar. Esta es la finalidad del tratamiento en un parto prematuro. El esquema de tocólisis es en 3 etapas: tratamiento de ataque, tratamiento de sostén y tratamiento de mantenimiento o ambulatorio. El de ataque consiste en 4 pilares. El primero, reposo físico, psíquico y mental. El segundo, utilizar un útero inhibidor de acción rápida como beta-mimético o nifedipino. El tercero, utilizar un útero inhibidor de acción sostenida pero de instauración lenta como la indometacina, 100 miligramos rectal por 3 días en embarazos menores de 32 semanas. Y el cuarto, inducción de la maduración pulmonar fetal, de preferencia betametasona, cuando termina cuando la contractilidad uterina haya disminuido. El tratamiento de sostén consiste en un reposo de 48 horas, restricción de exámenes vaginales para evitar infecciones, continuar con la indometacina y continuar con las dosis de betametasona para completar el esquema. Y el tratamiento ambulatorio puede ser cuando a la paciente se le da de alta, con reposo domiciliario, evitando relaciones sexuales y reconociendo los signos de contracciones uterinas.
Se debe de hacer un control dentro de los siguientes 4 días y luego cada semana estarla valorando. Se debe prestar atención a la contractilidad uterina referida por la paciente, al crecimiento fetal, ya sea por la altura uterina o por ultrasonido, y a que tenga un cumplimiento estricto de toda la medicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la tocólisis? Pueden ser relativas o pueden ser absolutas. Relativas no se debe de colocar cuando tengo una dilatación de 4 o más centímetros, cuando no tengo una diabetes controlada o cuando el oligohidramnios esté presente, ya que no se pueden utilizar los antiprostaglandínicos. Y las absolutas es cuando la paciente presenta alguna cardiopatía, hipertensión crónica y coriomiolitis. Otra de las contraindicaciones absolutas de la tocólisis es la ruptura prematura de membranas con sospecha o evidencia de infección, que es la coriomiolitis, desprendimiento de placenta, placenta previa con hemorragia importante, malformaciones congénitas graves, diabetes no estabilizada y de difícil manejo, diabetes con vasculopatía grave o nefropatías crónicas en evolución. Con estas condiciones no se debe de esperar para terminar el embarazo. Y relativas si existe polidramnios, eritroblastosis fetal, hipertensión arterial crónica, preeclampsia, restricción de crecimiento y sufrimiento crónico y un trabajo de parto con más de 4 centímetros de dilatación. Esto va a depender de las condiciones maternas y fetales en el momento del diagnóstico. Las contraindicaciones exclusivas para los beta-miméticos son que la paciente sea cardiópata orgánica no compensada, con ritmos cardíacos patológicos maternos, hipertiroidismo, hipertermia reciente sin etiología conocida, descartando una miocarditis viral. Y las contraindicaciones exclusivas para glucocorticoides es que ya haya tenido un esquema de madurez pulmonar, que se presente antes de las 28 semanas, después de la semana 33, infecciones maternas y preeclampsia. Esto también de forma relativa, ya que depende del caso de cada paciente. La conducta obstétrica durante la atención del parto prematuro es muy importante. Cuando fracasa el tratamiento, se presenta como una emergencia, un parto prematuro se debe considerar: 1. Respetar la integridad de las membranas ovulares. No se recomienda el uso de sedantes, ni ansiolíticos, ni analgésicos. Abreviar el periodo expulsivo con episiotomía amplia. Una vez que nace, seccionar de inmediato el cordón umbilical y realizar la revisión de cavidad uterina con cureta pinar en caso necesario. El periodo de dilatación debe de tener antibióticos si es que se tiene una ruptura prematura de membranas por el riesgo de coriomiolitis. Se debe de tener a la paciente en una posición horizontal, evitar la miotomía y se debe de trasladar a tiempo a la sala de partos con una presencia de un equipo perinatal, pediatra, ginecólogo y ayudantes, así como enfermería. Y en el periodo expulsivo, en la nulípara se debe considerar la episiotomía y se debe de evitar la miotomía hasta el desprendimiento de la presentación. Eso fue todo, espero haya quedado claro este tema. Gracias.